Muy buenos días. Nuestro primer experto del día es el doctor Ricardo Durán. Como nos decía Mauricio, el doctor Ricardo Durán es economista, investigador experto en los mercados financieros, bursátil y cooperativo. También es el director de la revista Ciclo Solidario. En los últimos 15 años de su carrera los ha dedicado al estudio de las cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales. El vicepresidente financiero y de crédito del Banco Cooperativo Central, en donde abrió 600 cupos de crédito a las principales cooperativas del país en épocas de vacas gordas y flacas. Ricardo, gracias por acompañarnos en la mesa de experto. Nos gustaría que compartieras con el auditorio tu visión o perspectiva de cómo la pandemia o esta crisis que nadie imaginó ha afectado al sector solidario y que nos hables un poco del trabajo que adelantas al frente de la revista Ciclo Solidario. Buenos días, Ervin. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, efectivamente, el sector solidario definitivamente va a ser impactado por la crisis. En Colombia hay cerca de 3.000 cooperativas, algo más de 6 millones de colombianos asociados a cooperativas, y el sector es transversal a toda la economía. Está en el sector de servicios sobre todo, pero opera en todas las actividades económicas, de manera que sí va a tener una afectación en esta crisis. Desde un principio diferenciamos dos tipos de impactos. Uno, en la fase temprana de la pandemia, un riesgo de liquidez que explota cuando el consumidor se queda en la casa y el flujo de caja de las empresas sufre por el gasto administrativo, que no le importa la pandemia. Y desde un principio dijimos, ese riesgo no es alto en el sector porque las cooperativas traían excesos de liquidez desde el 2017. Entonces veíamos al gobierno, a la Superintendencia de la Economía Solidaria y a los gremios del sector muy preocupados por el riesgo de liquidez. Nosotros que hacemos una revisión periódica de las cifras, dijimos, ahí no está el problema no es de liquidez para las cooperativas porque acumulaban excesos muy grandes en años anteriores producto de las bajas tasas a las que están prestando los bancos para consumo, que es una competencia muy fuerte para las cooperativas. Dijimos, ese no es el peligro. El problema es la pospandemia, cuando las tasas de interés estén muy por debajo de sus niveles actuales, cuando estalle la morosidad de cartera y cuando siga creciendo el gasto administrativo que tiene una dinámica vegetativa. De manera que lo que nosotros vemos es que el impacto sobre el sector va a ser en un año, cuando estén desembolsando los créditos a tasas si hoy están desembolsando al 14%, van a estar desembolsando al 12% y con unos cargos de provisión grandes producto de la morosidad enorme que va a traer esta crisis. De manera que ese ha sido el mensaje, decirles no estén tranquilos porque en liquidez el tema está chuleado, sino decirles ojo con el modelo de negocio porque en un año tenemos la tormenta perfecta de menores ingresos y mayores gastos. Esta precisamente ha sido la temática abordada en la revista Ciclo de Riesgo, que pues nació bajo el amparo de la doctora Beatriz Villa, es hija de Ciclo de Riesgo, perdón, la revista Ciclo Solidario. Tenemos unas secciones muy interesantes. Una es la página editorial donde hablamos siempre a futuro, nunca comentamos las cosas que sucedieron como un registro anecdótico, siempre nos anticipamos para alertar sobre lo que nos viene encima. Tenemos una sección que se llama Coopmetrics. El sector genera mucha información, pero la subutiliza. Nosotros cogemos las bases de datos del sector y hacemos análisis y generamos métricas que hoy en día no tiene el sector. Particularmente calculamos el margen de resistencia que tienen para resistir la pospandemia. Tenemos otras secciones como la cifra, un dato llamativo que pues resaltemos, por ejemplo, la inflación de mayo tan bajita, menos 0.32, en realidad fue una deflación. Es un dato que es tan malo como el de la crisis del 86 que tuvo el país. Ese dato no se presentaba así de malo hace 34 años en Colombia, y lo que indica es que las tasas de interés van más para abajo porque la inflación es el piso de la tasa de interés. Entonces ahí resaltamos las cifras que pueden impactar al sector, cifras macroeconómicas. También tenemos una sección de vitrina, en donde exponemos los casos buenos y malos en el sector. En la próxima edición vamos a hablar de un defecto que hay en la información cualitativa de las bases de datos
del sector solidario que desafortunadamente conduce a estudios que generan conclusiones equívocas y salidas de toda realidad. De manera que tenemos un menú amplio, es un diseño flexible, tenemos sección de tecnología y de mercadeo, y pensamos que con esta publicación y en la medida en que la crisis vaya haciéndose menos severa, pues vamos a tener un futuro muy provisorio de la mano de la doctora Beatriz y con el auspicio de la revista Ciclo de Riesgo. Ricardo, muchas gracias. Regresamos con Mauricio al set del streaming.